¿Cómo están, señores y señoritas? Empezamos en unos 5 minutos hasta que se conecten todos, por favor. Listo, listo. Gracias, James. Listo, ahora sí, estamos listos. Solo 3. ¿Qué novedades? ¿Qué dice Jennifer, James, Johan? ¿Todo bien? Sí, dicen todo bien. Jennifer, ¿estás por ahí? Vengan a sus Buenas cámaras. Todo tardes. tranquilo, Lece. Vengan a sus cámaras, me siento solo, como si estuviera en mi casa solito. ¿Cómo es, Jay? ¿Todo bien? Sí.
Les he dado hasta la 1, bueno, a las 2, una horita para que almuercen, se den una duchadita, una peinadita, podamos entrar a clases frescos, como lechugas. Mucha calor, ¿no? Otra vez ha vuelto el calor. ¿La calor o Sí, el aquí también está calor? haciendo calor. ¿La calor o el calor es? La calor. La calor. ¿Qué dice Jenny? Mm. El calor. La calor, el calor. Depende cómo se exprese. Creo que para ponerlo a la palabra calor como si fuera un pronombre, se dice la calor. Ahora, si hablas y hablas mucho y después entra una palabra en una oración intermedia o al final, se dice el calor. Creo que es así. Ya déjame. Buenos días. ¿Cómo es, Diego? Violento es Diego. En WhatsApp me está amenazando. ¿La calor o el calor, Diego? A ver vos. Vos que tienes calor. No, me acabo de bañar. Ah, Estoy ya. peinadito. Ve. Ese Eh, ejemplo tome. No por Una, costumbre lo digo, digo el calor. el calor. Pero dice que a mí me dijeron, me llamaron una vez la atención porque dice que la forma correcta de decir es el calor, no la calor. Pero La calor. como siempre se cambian, digamos, la La gente el, se es acostumbra. que, ¿cómo se llama? La el es como que, o en términos, ¿qué se puede decir? Varón, mujer, algo así, un término femenino, masculino, Es ¿no? que calor es masculino. Claro, calores, bueno, sí, como se, Ajá, y entonces se tiene que poner correctamente con, el calor, como él, digamos. Ujú. como la luna, es femenino, la luna, ¿no? No voy a decir el luna. Como si dijéramos el luna. Ah, ya. Ok. Entonces, Luna. bien, vamos a aprender. Muy bien. Después de haber pasado un curso de literatura avanzada, ¿quién le toca? No llegó Milenka. Nah, nos están fallando. Creo que voy a tomar nota. Le tocaba a Jennifer, ¿no? Mañana dicen. Ve. ¿Cómo se hacen? No, pues si usted dijo mañana, Vilenka dijo. Esperaremos a Milenka. Mientras tanto, ahí está justo, llegó Milenka. Justo. Entonces, pronombres masculino, femenino, la, él, ¿no? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Milenquita, te estamos esperando, Milenquita. Ya puedes compartir tu pantallita. Ok, Licen. Enseguida lo hago. Esperamos, no te preocupes.
Nada, mi niñita. Ahora la comparto. Bien, mientras Milenka se prepara, vamos a ver algo de 4 minutos. ¿Verdad? No era eso por si acaso. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué era eso? Ok. Lisa, estuve buscando en la mañana, digamos, las noticias internacionales y encontré una en la página del diario del País. ¿Ya? Ahora la comparto. No te escuché. Compartí, puedes compartir. Ah, ya estás. Bueno, titula Estados Unidos y la Unión Europea, ¿es verdad? Unión Europea. Sí es. Se alían para frenar la competencia de China en comercio y tecnología. Wow. El lanzado europeo por el Pacto Trilateral de Seguridad en el Pacífico, suscrito hace 2 semanas por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que desdeña abiertamente a Francia y por extensión a Bruselas, planeaba este miércoles sobre el foro que representantes de la administración de Biden y la Comisión Europea celebrarán durante 2 días en Pittsburgh para lanzar el Consejo de Comercio y Tecnología, una alianza para incrementar la cooperación transatlántica ante la pujante competencia de China para poner en valor el potencial económico global que representa el intercambio comercial entre los dos bloques. Por todo ello, la convocatoria encierra 2 objetivos. Implícito, el primero, dar carpetazo a la crisis diplomática originada por el pacto con Londres y Canberra y expresamente lograr un enfoque común en cuestiones capitales como impulsar la producción de semiconductores, cuya escasez está interrumpiendo muchas cadenas de suministro en todo el mundo, así como para acordar posturas comunes en asuntos como la inteligencia artificial y la competición tecnológica, sin mencionarla explícitamente la... ¿Hola? Hola, hola, Milequita. Oh, Sí. ok, que pensé que se me había salido. No, estamos aquí. Ah, ya. Sin mencionar explícitamente la sombra de la competencia china sobrevuela toda la reunión. Aunque los mensajes de ambas partes son conciliadores, la llamada crisis de los submarinos nucleares, por la que Francia perdió un contrato multimillonario en favor de Estados Unidos y el Reino Unido, estuvo a punto de hacer descarrilar el encuentro de Pittsburgh en el foro inaugural del TTC.
Participan, entre otros, el secretario del Estado, Anthony Blinken, y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, así como los vicepresidentes de la Comisión Europea. Es decir, primero espadas para volver a encauzar una relación bilateral tocada no solo por el Pacto del Pacífico, también por la unilateralidad que supuso a juicio de la Unión Europea la gestión de la retirada de Afganistán por parte de Washington. Al final no lo entendí. Hay más. ¿Lo leo todo? No, está ido más. Está ido más. Después ya son estadísticas que están sacando, pero lo importante es entender que, ¿no? Hay que entender que Estados Unidos y la Unión Europea se están uniendo, ¿no? En realidad son alianzas estratégicas, se pueden llamar, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos ya no puede competir contra China, entonces está buscando aliados estratégicos. En cualquier momento, si Estados Unidos se está uniendo con la Unión Europea, nada raro que China se una con Japón y con la Unión Soviética y, bueno, pues hagan otro tipo de competencia, ¿no? Es bueno la competencia, es buena la competencia a nivel internacional, pero una competencia leal, ¿no? Una O sea, eso competencia no es leal. competencia desleal. No es competencia desleal, porque hay uniones, hay todo. Nosotros tenemos sistemas generalizados o tenemos los acuerdos preferenciales dentro de Latinoamérica, digamos, ¿no? Es decir, es más bien para apoyarse, ayudarse. Hay algunos aspectos que seguramente la Unión Europea y los Estados Unidos en relación a mercancías que necesitan ambas fuerzas, digamos, van a hacer un intercambio, no van a querer depender directamente de la China. Obviamente que con los precios que dan la China es pues un competidor fuerte, ¿no? A nivel internacional en relación al comercio internacional. Como les digo, cualquier momento igual por la misma situación, no sé, hasta política, la Unión Soviética puede unirse con China y no sé, algunos países asiáticos más, ¿no? Que están en la vanguardia también en tecnología. Hablamos de Singapur, hablamos de los otros países, de la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es competencia desleal, ¿no? Además, todo está regido, es decir, todos estos acuerdos van a ser mirados por la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Cuando hay una competencia desleal, ahí sí interviene, obviamente por denuncias de alguno de los otros países, interviene ya la Organización Mundial del Comercio. Muy bien, Milita. Muchas gracias. A ver. Estamos todos, qué bien. Las últimas 2 semanas creo que van a cumplir para que no nos ponga 0 en asistencia. Ya. Quería compartirles tengo 2 videos interesantes, importantes, pero creo que ya lo hemos visto. Del GATT lo hemos visto ayer, ¿no? Del GATT, Diego, si no me equivoco. ¿O no? ¿El gas? GATT, de la OMC, la creación de la Organización Mundial de Comercio. Ah, sí, lo vi. Sí. Lo del petróleo. No. No, creo que es otra es que quiere encontrar otra información. A ver, veámoslo primero, veamos lo del GATT. Si es que lo hemos visto, me avisan. No me acuerdo. Es que ando con tanta información. La creación del GATT. Sí, la vimos, ¿no? La creación de la OMC. ¿Esto? ¿O era con mi otro curso? Ya lo vimos, dice. Lo vimos, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ahora que me acuerdo, sí lo vimos.
Ahorita vamos a ver algunas otras noticias que me han parecido importantes. Esta también lean porque está en inglés. Algunas, bueno, la mayor parte de información de la Organización Mundial del Comercio viene en inglés, ¿no? En algunas las traducen más bien. Pero esta leanla, por favor. Son 4 minutos, así que no es mucho tiempo. The trade recovery is strong but unequal, mirroring the K-shaped recovery in global economic output. Some regions, those with access to vaccines and sufficient fiscal space, are recovering strongly, while poorer regions with mostly unvaccinated populations are lagging behind. Moreover, the risks to the outlook are firmly on the downside. The pandemic itself is far from over, and new outbreaks and variants of COVID-19 could weigh on trade and output through 2022. Both sea freight container throughput and air cargo are at or near all-time highs, reinforcing the notion that supply chain stress is being driven largely by the demand side. We also see very high ocean freight rates driving more cargo to the air freight channel. Rising transport costs and delivery delays are creating major challenges for small and medium-sized businesses, which often only need small volumes and are competing with large firms with much greater volume demands. The ocean freight shipping companies have increased their orders for the standardized containers, and that those are that supply is going to be coming on board here probably in the next few months. And my guess is you're going to see the ocean and air freight environment start to stabilize here in the next few months. And I wouldn't be surprised if in the longer term we see a return to something that looked much more normal. Trade and services has been hard hit by the pandemic and has not really fully come back. And it shows the beginnings of a recovery, but at a lower level. Sort of, there seems to be maybe some long-lasting damages to services trade, and services trade will probably remain, below its potential as long as there are significant restrictions on the movement of people across borders as a result of the pandemic. The trade figures are the latest proof of how inequitable access to vaccines is exacerbating economic divergence across regions. The longer vaccine inequity is allowed to persist, the greater the chance that even more dangerous variants of COVID-19 will emerge, setting back the health and economic progress we have made to date. Even though trade was falling both in terms of volume and value, the trade in medical supplies and equipment, PPEs, face masks, all the things that were needed was moving around the world, and that really helped. Otherwise, those who didn't have access would not have been able to have any of those medical supplies and equipment. So the story of trade in the pandemic is a good one. The story of trade for the economic recovery itself is what we are now telling is also good news. And I think this whole constellation of good news should give us the kind of, what should we say, push for us to really try to continue this trajectory of good news coming out of trade and out of WTO. For MC12, a lot of things make for success. And we have quite a few exciting things happening. Let's take fisheries. Everyone admits that this is the most momentum they've seen in a long time. I'm not saying that momentum will necessarily lead to success, but this is the most momentum we've seen, and I think we ought to build on it to try to complete this for the sake of the livelihoods of many poor, millions of fishermen and women, as well as the sustainability of our oceans. Bien,
Este es un mensaje que ha dado la directora general de la Organización Mundial de Comercio. Ven que las mujeres sí pueden. Ahora el 52% del sector público, ¿sabían? 52 ya nos han ganado. Están representadas por mujeres jefas, ¿no? Aquí en Bolivia. En realidad, si lo han leído bien o, bueno, por lo menos han entendido algo, ha hablado de todo lo que estamos viendo diariamente, referente a todo lo que ha pasado por la pandemia, todas las vacunas, los países que sí tienen los beneficios de poderse vacunar, no así los países pobres, que bueno, en realidad eso es de verse siempre, ¿no? En el comercio, lamentablemente, es lo que se ve a nivel internacional. Es por eso que yo siempre les digo, mi análisis para mí es que los países industrializados o las potencias siempre, en todo momento, se van a aprovechar de los países pobres justamente por las necesidades que tienen en cuestión de materias primas o productos que ellos no producen, ¿no? En realidad, de todos modos, igual haciendo el análisis en comercio internacional, los países en vías de desarrollo subdesarrollados dependen de los préstamos de los bancos, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y ellos establecen las políticas comerciales que tienen que hacer esos países pobres. Hablamos de África, hablamos de los países de Centroamérica, aquí directamente, no antes de que esté el MAS, por ejemplo, sí se hacía de esa forma, ¿no? Préstamo, imponían ciertas normas, ciertas leyes que deberían aplicar en políticas comerciales el gobierno, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial del Comercio, como es un organismo intergubernamental, con su directora, está pidiendo que haya igualdad, ¿no? Que se apoye más a los países pobres, porque en realidad las vacunas, los países desarrollados, porque ellos mismos hacen las vacunas, podría decir que tienen de sobra, ¿no? Pero los que dependemos de todo eso, porque estamos hablando de donaciones o regalos, que nada es regalado, ¿no? Nada es donado por si acaso, ¿sí? Siempre hay un arreglo de por medio, no solamente en cuestiones de contratos que puedan hacer respecto a la, no sé, a la llevarse ciertos productos de nuestro país o trabajar con empresas estratégicas dentro de nuestro país. Sí, si hablamos de empresas estratégicas que trabajan con Bolivia, la mayoría son chinas, ¿no? Si se han dado cuenta, la mayoría. Los que trabajan con yacimientos, las que vienen y las que están queriendo exportar el litio, las que bueno, desde hace tiempo ya han venido molestando y han tenido un problema con los del Mutún, ¿verdad? Eran empresas chinas, ¿sí? Entonces, hablamos de esto. Si los bloques comerciales, como en la noticia de Milenka, se van a unir o se están queriendo unir justamente para luchar, y si se dan cuenta, entre socialismo y capitalismo. ¿Sí? Ese es el problema que hay dentro del, como el bien y el mal, supuestamente, ¿no? En todos los países o en todos los estados o hay socialismo o hay capitalismo, ¿no? Y los países que son socialistas, entre ellos supuestamente se ayudan. El caso, ustedes han visto claro aquí en Latinoamérica, es de Bolivia, Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, ¿verdad? Que han hecho, creo, su propio grupo, que, bueno, no lo he estudiado mucho ese grupo. ¿Qué se llamaba? A ver, ¿alguien se acuerda? Tenía un nombre de puro de esos países. Ya me voy a acordar, pero se me fue. Entonces, justamente la presidenta o la secretaria general de la Organización Mundial del Comercio ve eso, ¿no? Y está intentando buscar la igualdad. Ella es de un país africano, ¿no? Y es la primera mujer que entra como presidenta, se puede llamar, de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Se está dando en el mundo más amplitud, más apoyo, digamos, a la igualdad de género, que eso se tiene que dar, ¿no? En todo lado. Y aquí, como les digo, en Bolivia, el último estudio, dentro de las instituciones públicas y privadas, el 52% ahora está manejado por damas, ¿no? Entonces, ya son la mano fuerte del gobierno.
¿No, Milenka? ¿Qué dice Jennifer? Está con su chicote Jennifer ahí. ¿No? Jenny, ¿ves? No está. Sí, escucho, Lice. Ah, muy bien. Como no los veo, vamos a ver. James, Sebastián, Pablo, ¿están o no están? Aquí estamos, Lice. ¿Dónde? No te veo. Ahí Aquí estás. estamos firmes No te veo. detrás de la cámara. Detrás de la cama. La cama. Y una novela. A las 2 empieza, ¿no? Su novela, Jennifer. No responde. Usted debe saber, Lice, a usted le gusta la novela, por eso lo dice. No, yo estoy aquí con ustedes, estoy viendo la novela de lo que enseño, pero veo 3 o más 4. A los demás no los veo. Bien, hay algunas otras noticias. Una noticia. Salgamos de esto. A ver, ¿qué noticia podemos ver? Hemos hablado mucho acerca de las empresas transnacionales, ¿verdad? De las empresas multinacionales, de las empresas que están en otros países. ¿Cómo es la fuerza también, no? Es decir, si hablamos de empresas, hablamos, si hablamos en forma reducida, hablamos de Bolivia, que hay empresas que tienen un monopolio dentro de Bolivia. Y a nivel internacional, estas son las multitransnacionales, ¿no? Que es la misma, pero que tienen varias sucursales en todo el mundo, ¿no? Y a estas empresas, según esta noticia, a estas empresas multinacionales, indica que 136 países aprueban impuesto mínimo para empresas multinacionales. A ver. Como yo voy a leer y ya que están con las cámaras apagadas. Empecemos, Pablo, por favor, a leer. Claro, Lice. Dice, un total de 136 países acordaron un impuesto de sociedades del 15% a nivel mundial a partir del 2023. Un hito que busca limitar la optimización fiscal de las grandes multinacionales y la rivalidad entre países por sus impuestos. El histórico pacto redistribuirá a países de todo el mundo más de 125.000 millones de dólares en beneficio de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo. ¿Ya? Lo anterior fue declarado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta medida, promovida por la organización con sede en París, recibió un impulso decisivo con la llegada en enero de Joe Biden a la Casa Blanca, que se plasmó en un primer acuerdo a mediados de año que acabó de perfilarse recientemente. ¿Quién es John Biden, Paulito? Es el presidente de Estados Unidos actualmente. ¿Han escuchado de esta organización, de la OCDE? No, Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Más escuchada solo por sus siglas, OCDE, ¿no? Bueno, en realidad es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Todos estos cambios obviamente benefician a los países también desarrollados, porque las 100 multinacionales a nivel mundial, las más grandes del mundo, la mayor parte son dueños de las empresas de Estados Unidos, de Europa, de algunos países de Europa y de Asia, ¿no? Pero de los países más grandes del mundo, por eso son multinacionales. Igual se están beneficiando, respecto a
la rebaja de impuestos en todo, ¿cuántos países? 136 países, ¿no? Esto no está en el marco de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esto es algo externo, pero que está avalado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que también es un organismo internacional, no intergubernamental, sino un organismo internacional. Es como la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, la que saca los Incoterms a nivel internacional, los términos de comercio internacional, los términos que es World, POC, CIF, lo que conocen, y ellos hacen las modificaciones cada 10 años. Este no es un organismo intergubernamental, pero es tan grande y ha influido tanto en el comercio internacional que es avalado por la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Entonces, la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, es una de las instituciones más grandes del mundo. A ver. Jennifer. ¿Sí, Ulises? No, Jennifer. ¿Yo empiezo, Lisa? Sí, por favor, Jennifer. El acuerdo representa un logro único en una generación para la diplomacia económica. Hemos convertido las incansables negociaciones en décadas de mayor prosperidad, dijo la secretaria de Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Solo 4 de los 140 jurisdicciones involucradas en las conversaciones no se sumaron finalmente a la iniciativa de Kenia, Nigeria, Pakistán y Siria. Sri Lanka, perdón, sí. Aunque sí se consiguió en la recta final los apoyos de Irlanda, Estonia y Hungría. Según el Universo, el visto bueno de Irlanda no es de poca importancia. Dublín acoge las sedes europeas de los gigantes norteamericanos de Internet como Facebook, Google y Apple, ya que cuenta con uno de los impuestos de sociedades más bajos del mundo, en el 12.5%. Todos los países del G20, todos los de la Unión Europea y todos los de la OCDE han dado su visto bueno a la propuesta, que se presentará a fines de mes a los mandatarios de la G20 en Roma, comentó el secretario general de la OCDE, Matías Cormán. Ya, esto hemos tocado, ¿no? Diego ha comentado respecto a los de la G20, o G7 era, ¿no? O G20, ¿no? G7 son otros países. Grupo de los 7, sí. Sí, otros son, ¿no? Los más desarrollados. Pero de todos modos, estos grupos o todos estos países, tanto de la Unión Europea, de la OCDE, obviamente tienen intereses para estas empresas multinacionales a nivel mundial. Y obviamente en Irlanda, Dublín es la capital de Irlanda, por si acaso, ¿no? El Internet de Facebook, Google y Apple son importantes dentro de, del ingreso, ¿no? de los impuestos, pero los impuestos más bajos, en este caso en Irlanda, del 12.5%, ¿no? Habrá que ver qué dicen los otros países. A ver, Milenka. El otro pilar. Acá. Argentina. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay son los países de América Latina que forman parte de este acuerdo. La medida se estructura en 2 pilares. Uno de ellos es un tipo impositivo mínimo del 15% para las empresas con más de 750 millones de euros anuales, 867 millones de dólares aproximadamente de facturación. Ya, hasta ahí un ratito. Analizaremos esto. Aquí no está Bolivia,
y no está Ecuador. A ver, ¿por qué? ¿Por qué cree? Porque es lo de Andinas, algo así. Comunidad Andina de Naciones. No, si Colombia está aquí, pertenece a la Comunidad Andina de Naciones. ¿Por qué no está, está aquí en Colombia? ¿No? Dentro de la Comunidad Andina está Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Aquí está Perú y está Colombia, que son parte de la Comunidad Andina de Naciones. Pero ¿por qué no está Bolivia y Ecuador? ¿Por qué creen? Ya ahí hay una respuesta. Son dos alternativas que yo daría por qué no están dentro de este acuerdo. Si hablamos de Bolivia, sabemos el aspecto político, ¿no? Porque no las quieren a las multinacionales, el gobierno, ¿verdad? Una. Y otra, porque Bolivia y Ecuador son considerados los países menos desarrollados en Latinoamérica, ¿no? Y supuestamente aquí están los países desarrollados, ¿sí? Y dentro de las políticas, las multinacionales no son bienvenidas en Bolivia y tampoco muchas no van a querer invertir en Bolivia porque no hay un apoyo jurídico dentro de nuestro país, ¿no? Solamente tenemos algunas empresas transnacionales o multinacionales como la del café Starbucks, KFC, digamos, pero que son franquicias, ¿no? Es decir, directamente esas empresas no han venido a invertir, sino los bolivianos que han comprado la franquicia, ellos han invertido y están utilizando el nombre de esas empresas, ¿sí? Les están pagando por su nombre, ¿sí? Que es diferente. Las multinacionales cuando entran a un país van, invierten, abren fábricas, generan trabajo, generan justamente pago impositivo a los estados, a los gobiernos, ¿verdad? Entonces, eso también se tiene que ir analizando. El comercio internacional es todo análisis, todo análisis. Continúa, Mile. El otro pilar busca que los ingresos abonados por las grandes empresas lleguen a los países donde obtienen sus ingresos y no donde tienen su sede social, limitando así las controvertidas prácticas de optimización fiscal. Esta medida se aplicará a las multinacionales cuya facturación mundial supere los 20.000 millones de euros y cuya rentabilidad sea superior al 10%. Pedir a las grandes empresas que paguen la cantidad correcta de impuestos no es solo una cuestión de finanzas públicas, es sobre todo una cuestión de equidad básica. Reaccionó la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que llamó a implementar el pacto. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó en un comunicado que un impuesto mínimo mundial fuerte permitirá por fin equilibrar las condiciones de competencia para los trabajadores y los contribuyentes. Muy bien. Entonces, analizando esta noticia de las multinacionales, ¿no? A nivel internacional, conocemos muchas empresas multinacionales, pero que ellos sí invierten en los países, por eso que a Bolivia no van a venir a invertir, es por eso que les decía que las empresas que tenemos aquí, multinacionales, obviamente, solamente han ingresado con franquicias, ¿no? Las franquicias, los bolivianos compran la franquicia y ellos tienen que invertir, obviamente con el apoyo de la empresa, pero no, ellos no invierten capital, ¿no? Uno compra la franquicia, Doria Medina es el dueño de la franquicia de las hamburguesas, se me fue. McDonald's la otra. Burger King. Burger King, ¿no? Es decir, Doria Medina ha comprado la franquicia, ¿no? Y él ha invertido aquí para esas hamburguesas. Igual que KFC o igual que Starbucks,
Son franquicias solamente, ¿no? No son multinacionales directas que están invirtiendo en el país, por eso no van a venir a invertir aquí. No tienen, ¿cómo se llama? Hay una palabrita, apoyo jurídico, no tienen, a ver, Diego, ayúdame. ¿De qué? Cuando no tiene, si cuando el gobierno nos apoya y el momento de invertir, el gobierno las nacionaliza o se las quita, apoyo jurídico. No tiene respaldo jurídico. Respaldo jurídico, sí, exacto. Entonces, por eso las empresas multi ya no están invirtiendo en Bolivia. Ese es el problema del socialismo, ¿no? Que el socialismo se quiere hacer dueño de todo, o se va a hacer dueño de todo, ¿no? En teoría es repartir la riqueza de los ricos en maneras iguales. En teoría, Que es otra cosa. en teoría, lamentablemente el socialismo en teoría quiere hacer algo que ha hecho la Biblia, digamos, ¿no? Pero en realidad no, es para que se hagan dueños, para que ellos sean los únicos. Por eso Evo Morales quería ser perpetuo hasta que se muera en el partido, igual que lo que ha pasado hoy con Fidel Castro en Cuba, ¿no? Pero bueno, ya es historia, pero es bueno aprender de la historia para no cometer errores posteriormente, pero seguimos cometiendo los mismos errores. Muy bien, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna opinión? ¿Sugerencia respecto a lo que hemos visto? Nos vamos a nuestro curso. Hoy vamos a acabar, vamos a ver hasta dónde avanzamos, pero yo creo que hoy acabamos lo de formalidades aduaneras, que es nuestro último tema de la tercera unidad, para que el fin de semana ya suban sus trabajos, que ya los tienen hecho, seguramente. ¿Sí? Y el lunes lo voy a pasarles. El lunes ya va a estar, en la plataforma la evaluación de la tercera unidad. ¿Ya? Como siempre. Y la tercera unidad, recuerden que presentarles hasta mañana, dijo, ¿no? No. ¿O viernes? No, acabo yo la tercera unidad, es decir, si acabamos hoy o mañana, voy a ver cómo avanzamos, si acabamos hoy o mañana, recién, digamos, en la tarde voy a subir los links para que ustedes suban su trabajo, pero ya deberían estar, digamos, ¿no? Porque eso ya está en la guía MAP, por si acaso, ¿no? Sí. Y eso ya tendrían que haber avanzado, terminado, solamente yo habilitar y ustedes subir su trabajo. Pero como sé que algunos no lo han hecho, voy a subir el link y les voy a habilitar hasta el domingo. Ya, eso más. Regalo de Navidad. Ok, listen. Y el día lunes, pero sí tienen su evaluación. ¿Ya? De todo lo que hemos avanzado. Ya tienen la información. Hay algunas cosas que no, ya les he indicado, por eso también les estoy comentando, ¿no? No lean, no memoricen. No memoricen. Para el aspecto de falso verdadero sí tienen que entender las preguntas. Es como les decía, cuando lean un párrafo tienen que leer hasta con comas, puntos para poder entender bien. ¿Sí? Una y o cambia el significado de un párrafo, ¿no? Entonces, no voy a ser tan como dicen, ¿no? Tan así, les voy a poner por una y, una coma o un punto va a estar mal. No, si no se tiene que entender falso verdadero, para eso, ¿no? De todos modos, para aprender todo sirve, ¿no? Porque de todos modos, en los exámenes, si tienen para desarrollar alguna pregunta, tienen que hacer lo que ustedes han entendido. Y les vuelvo a recomendar, no memoricen. En algún aspecto, en la cuestión legal, digamos, sí, se tendría que, porque tienes que conocer bien un artículo, por ejemplo. Pero también tienes que saber interpretar ese artículo, ¿no? Que es diferente. Entonces, tomen en cuenta eso ya como consejo. Bien, entonces vamos avanzando, seguimos viendo qué es exportación, los inicios del despacho aduanero de exportación. El proceso de despacho aduanero de exportación tiene las siguientes etapas. La elaboración de la declaración de mercancías de exportación, la DEX, y su presentación por medios electrónicos a cargo del exportador o agencia despachante, ¿no? Hemos hablado ya anteriormente que
no solamente las agencias despachantes, ahora los exportadores lo pueden hacer directamente. Pero aquí la elaboración de la declaración, el exportador, que sería lo más indicado, o la agencia despachante. El control del cumplimiento de las formalidades aduaneras de despacho a cargo de la administración aduanera. Dichas formalidades comprende la validación de la información contenida en la declaración de mercancías de exportación, que deberá ser completa, correcta y exacta. Eso está en la ley, ¿no? Para que se pueda validar, asignarle un número para que ya se pueda someter a los canales selectivos o aleatorios, dependiendo cuando el sistema te arroje el canal que es selectivo o aleatorio. La verificación del pago de tributos cuando corresponde. Generalmente hemos dicho que las exportaciones no pagan tributos, excepto algunas regalías, como las regalías de exportación a la minería, por ejemplo, ¿no? Pero después están exentas del pago de tributos aduaneros a todas las exportaciones. La aceptación de la declaración de mercancías de exportación expresada en la asignación de un número de trámite. La presentación de las mercancías ante la administración aduanera para la aplicación del sistema selectivo aleatorio, continuado. La presentación, admisión y numeración del manifiesto internacional de carga, que es el MIC-TTA, en la administración aduanera. La verificación de la salida de las mercancías mediante la emisión del correspondiente certificado de salida por parte del concesionario de depósito aduanero, y en las administraciones aduaneras de aeropuerto y donde no exista concesionario de depósito aduanero, el certificado de salida será emitido por la administración aduanera. Este es el cumplimiento de formalidades que se tienen que hacer, en los pasos que se tienen que seguir para realizar una exportación. La elaboración de la Declaración Única de Exportación, que es la DEX, se elabora la DEX por el exportador o despachante de aduana, como se ha comentado, el registro al servidor central de la aduana nacional, se imprime y firma la DEX, la tramitación posterior de documentos complementarios, si es necesario la regularización en algunos casos, se entrega los documentos al transportista. Generalmente en exportaciones, los que presentan la documentación son los transportistas, porque la mayor parte de las exportaciones vía terrestre se hace en frontera de salida, en la administración de salida. En aeropuertos, obviamente en los aeropuertos internacionales, ¿no? Solo tenemos 3 aeropuertos internacionales: Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. La captura de documentos de transporte y la memorización en el servidor central de la aduana nacional. Y las formalidades aduaneras que se dan respecto a la elaboración de toda esta documentación, que tiene que hacer el transportista: presenta los documentos ante la aduana de salida, lo que les comentaba, ¿no? El funcionario aduanero recupera la DEX registrada en el servidor y en el sistema, ¿no? Aquí hablamos de servidor central, estamos hablando del Sistema Único de Modernización Aduanera, ¿sí? Para que no se confunda. Con los datos de la DEX impresa presentada. Generalmente para exportación sí se presenta la documentación, porque toda la documentación es entregada al transportista para que pueda ser presentada en frontera. No va el exportador, no va a la agencia despachante de aduana, porque todo se hace mediante el sistema. Realiza la verificación de la DEX y procede a la asignación del canal para la exportación. Generalmente canal verde, pero tomemos en cuenta de lo que les he comentado, ¿no? Siempre para las exportaciones, por todo lo que pasa en nuestro país, es sometida a una revisión por la FELCN, narcóticos, ¿no? Ya hemos tenido inconvenientes con contenedores, los mismos policías han llevado contenedores con droga a los Estados Unidos. No sé si se acuerdan de un coronel que ahora está arrestado en Estados Unidos, ¿sí? Y mucha droga que ha salido. ¿Han estado alguna vez, bueno, han visto el Dakar cuando estaba en Bolivia? Sí. Por lo menos han escuchado, ¿no? Esos vehículos tenían una internación temporal cuando venían o ingresaban a Bolivia, o cuando les tocaba correr, porque no solamente eran los vehículos de competición, sino los vehículos
que le servían de apoyo, ¿no? Para mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Uno de esos vehículos ha salido de Bolivia y no ha sido ni en Chile, digamos, en la salida, lo han pillado en Europa, si mal no recuerdo, en Italia, ingresando droga en esos vehículos. ¿Y de dónde era la droga? Boliviana, ¿no? Entonces, de todo los narcotraficantes y los contrabandistas se valen de todo, como se dice, ¿verdad? Y por eso es que en todas las que yo he visto en aeropuerto y en aduanas de fronteras, todas las exportaciones siempre son registradas, o por lo menos hay un CAN de la FELCN que hace un pateo, se puede llamar, de toda la mercancía que está saliendo de exportación. ¿Sí? Porque droga en televisores, droga en juguetes, droga en la misma ropa. Me gustaría, los que no han visto aeropuerto, vean por lo menos una serie de esas que les va a gustar. Y dependiendo a los aeropuertos, ¿verdad? Dependiendo a los aeropuertos. Salen mucho los bolivianos en esa serie. Hay un reportaje que han sacado de los bolivianos. ¿La has visto? ¿Yo? Vi un video de Alerta Aeropuerto de España, donde una señora así de Pollera, de La Paz, creo, estaba ingresando a España y ella no sabía que la coca, así la hoja de coca, estaba prohibida. Ah, ya. Y estaban pesando la coca y tenía 1,6 kilos en pura hoja de coca. Y le pusieron una multa de 1.000 euros por llevar toda esa cantidad de coca. Y si excedía los 2 kilos, ya no iba a ser la multa, iba a ser un proceso penal. Como narcotráfico, digamos. Pero, bueno, yo creo que hubiera salido de eso, ¿no? Pero también, como les digo, ayer era donde estaba renegando respecto a un artículo, ¿no? De la devolución de las mercancías de exportación, porque tú tienes que saber, es decir, tienes que saber si estás viajando, qué puedes o no llevar a ese país, ¿verdad? Aunque seas turista, ¿no? Porque puedes tropezar en que, bueno, obvio te van a comisar, pero también pues quedas mal y fichado de paso, ¿no? En los Estados Unidos cuando llega, aunque sea una contravención pequeña, ya estás con antecedentes, así de fácil, ya tienes antecedentes, ¿no? Entonces, la señora, si era de Bollera y ha llevado su coca, como en todo lado, pues en algún momento aquí ya se ha permitido que en todo lado se pueda aculicar la coca, ¿verdad? Es decir, los senadores están con su coca que antes no se permitía, supuestamente por la situación de, no sé, ¿qué puedo decir? Formalidad, formalismo, pero a nivel internacional también no es considerada droga, como dicen, ¿no? Pero en algunos países, si realmente en España no permiten, uno tiene que saber que no llevar, ¿verdad? Y ese es Y aparte la representación de nuestros funcionarios públicos o de nuestras autoridades, no sé si se enteró de ese caso hace años, ya pasó de autoridades del movimiento al socialismo, diputados y senadores, que se pusieron a bolear en pleno vuelo de American Airlines, así de ida a Miami. Y les estaban haciendo lío a las azafatas y todo lo demás, y les hicieron un proceso llegando a Estados Unidos. Porque si bien no estás dentro del territorio americano y todo lo demás, las leyes y las normas se aplican dentro del avión de origen. En este caso era el avión de Estados Unidos. Así que les hicieron un proceso y todo lo demás, pero más bien no llegó a por mayores, porque se quedó ahí nomás, con una simple multa. Así es. Eso lo que dice Dieguito es cierto, ¿no? Cuando estamos en los vuelos internacionales, cuando tú subes al avión, ya no puede entrar la policía, no puede entrar nadie a sacarte, a no ser que autoricen los mismos del avión. Me debo entender, entrando al avión, si entras en American Airlines, ya depende del otro país, y la legislación se ve ahí. ¿Sí? Por eso en el caso de muchos que hemos tenido, que no los hemos podido sacar del avión porque no han permitido, pero sí tenían como contrabando, digamos, dentro de sus, que no era mucho, pero de todos modos, digamos, ¿no? Pero ya estaban dentro del avión.
Por eso se llama llegadas internacionales, ¿sí? No llegadas nacionales. En las llegadas internacionales, cuando el avión pertenece a una línea extranjera internacional, cuando entras al avión ya estás bajo jurisdicción, se puede llamar, del otro país. Así es. Y bueno, después de hacer la asignación de los canales para la exportación, la salida final de la mercancía, ¿no? Después de haber sido revisada por la FELCN. Y la FELCN generalmente, para el ingreso y para la salida, en el manifiesto internacional de cargas, si es terrestre, o en la guía aérea, siempre pone sus observaciones o sin observaciones, ¿no? Eso es formalidad para cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? A la mercancía. Ayer estábamos hablando también del CDI, estamos hablando de la devolución de impuestos. La devolución del CDI corresponde al principio de neutralidad impositiva, que establece la no exportación de impuestos internos de las mercancías de exportación. Esto es lo que les he explicado respecto a que no puedes volver a pagar, es decir, si está entrando algo y vuelve a salir, no tendría por qué pagar impuestos, ¿verdad? Por eso se ha creado el CDI, es porque mercancía que va a ser utilizada, como el ejemplo que les he dado de los clavos, para hacer sillas o hacer mesas, pero estas sillas y estas mesas van a ser para la exportación. Estos clavos han pagado sus impuestos, ¿verdad? Han pagado sus impuestos. Pero como hay esta neutralidad impositiva y establece que, que no se tiene que exportar los impuestos, es decir, como pagaste y estás utilizando la materia prima o estás utilizando estos insumos para hacer una mercancía de exportación, ¿sí? De exportación, tendrían que devolverte los impuestos que has pagado, porque está saliendo otra vez esa mercancía, ¿no? A eso se refiere la neutralidad impositiva. Por eso que se hace la devolución del certificado de devolución impositiva por un que se llama CDI, que es un documento, no te dan en efectivo, ¿no? Ese documento es transable, puedes negociar con, no sé, algún importador, otro importador, y es utilizado como dinero. Si son $500, pónganse, o 500 bolivianos, y tienes que hacer una importación de ciertas mercancías y tu costo es 1,000, puedes poner los 500 del CDI más los 500 en efectivo, ¿sí? Por eso es un documento, es como un cheque que se puede utilizar para pagar los impuestos de importación. Los exportadores bolivianos de mercancías y servicios reciben la devolución de impuestos internos al consumo y los aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora que realice. Eso también tomemos en cuenta que tienes que demostrar, obviamente, ¿no? Es por eso que se registran los exportadores al REX o ante el Cenavex, justamente porque van a pedir esta devolución si es que están importando algún material o algún insumo que lo van a usar en su proceso productivo, ¿no? Y obviamente Cenavex también tiene que verificar si se está cumpliendo todo ello, ¿no? En algún momento hemos hablado de que cómo sabemos, hay estados financieros, en los estados financieros de contabilidad, hay el debe y el haber, ahí se ve lo que ingresa, lo que sale, ¿sí? Porque eso es contabilidad y se tiene que ver. Por eso te piden estados financieros cuando hay algún proceso en la aduana nacional. A las empresas les piden los estados financieros. Hemos hablado de la doble contabilidad, que es fácil de verificar. Impuestos nacionales, señores, se dedican a ver factura por factura, cantidad por cantidad, y sacan un promedio. Si falta, es decir, si en la cantidad hay un exceso, es que falta facturas para declarar, ¿verdad? Entonces, ahí perdón la palabra, te enchufan la multa, ¿sí? Porque no estás demostrando, es decir, sacan todo, ¿no? Cantidad de gasolina, a ver, has comprado 50 pesos, pero la gasolina que veo aquí vale como 100 pesos, ¿no? Entonces pagas multa por lo que no has declarado, ¿sí? Entonces no solamente es dedicarse a verificar los papeles, sino a ver los estados financieros de acuerdo a tu debe y haber, a lo que tienes, a lo que has comprado, y si no declaras alguna factura, se dan cuenta, ¿no? Es decir, yo no soy contador,
pero sí me daría cuenta si alguien me pone 100 litros, está full mi, mi reserva de combustible, digamos, pero tengo una factura de 20. Difícil, ¿verdad? Difícil de que mi reserva de gasolina esté a full y tenga una factura de 20 bolivianos. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? Que han cargado 100, pero me han facturado 20 pesos. ¿Sí o no? ¿No? Es por eso que muchos no facturan o no piden factura, ¿no? Pero esto también se tendría que arreglar, es justamente por esto de las ganancias ilícitas y seguimos hablando de del régimen simplificado, ¿no? Que, bueno, que no tributan, los mineros, los cocaleros no tributan, ¿no? Ellos deberían ser los primeros en tributar, ¿sí? Si un cocalero se ha comprado su primer Porsche, no era Porsche, ¿no? Un Lamborghini, ¿no? ¿Visto? ¿Video? Un Lamborghini ha llegado, ¿no? Al Chapare. Sí. ¿No, Milena? ¿No era tu tío? Un Lamborghini en el Chapare. ¿Y dónde? En la pista de... Esos son taxis allá. Sí, en la pista de aterrizaje de esos... ¿Por qué creen que la pista, bueno, que han hecho el aeropuerto también allá? ¿Sí? ¿Para exportar cocaína? Ha habido un avión, el avión más grande del mundo, un ruso que ha llegado, ¿se acuerdan? Sí. El que llegó Para para el los 2019, incendios. ¿no ve? Sí, ha traído algunos. Para mitigar los incendios de la Chicatanía. Exactamente. Después, ¿dónde creen que se ha ido? ¿A Chapare? Y de ahí, Sí, estamos hablando de la pista. claro, y de ahí, ¿Pero para qué? ¿para qué se va el Chapare? Es decir, ¿para qué ha aterrizado en ese aeropuerto? ¿Cuántas toneladas habrá llevado? Fue a pasear, dice el compañero. Pues, ¿qué va a pasar? Defiendan. No, obvio, pues. Fue a visitar al sobrino. Sí. Pero obvio, ¿no? Es decir, pongamos cualquier pretexto, pero es obvio. Y nadie dijo nada y nadie dice nada. ¿De dónde también se ha ido Evo Morales? De ahí, de ese aeropuerto, ¿no? ¿Y quién los ha recogido? ¿Quién lo ha recogido a Evo? Los mexicanos. ¿De qué cartel? Sinaloa, tal vez. Ya, no hablemos de eso, se está grabando. Ay, perdón, sí, estamos haciendo lo correcto. Muy bien, continuamos entonces. El Servicio de Impuestos Nacionales, aquí está bonito, así, no tiene que estar este nombre, Servicio de Impuestos, ya no hay Servicio de Impuestos Nacionales. Como digo, en muchos textos, libros, es como lo que hemos analizado respecto a qué es comercio exterior y qué es comercio internacional, ¿verdad? Y muchos profesionales, especialistas, siguen, ¿cuál es la palabra? Siguen, no mal. ¿Descontinuado? ¿Perdón? ¿Descontinuados? No. Para la cuestión de qué es qué es comercio exterior y qué es comercio internacional, los mismos profesionales, como decía en la nota que hemos visto, no interpretan adecuadamente lo que corresponde, ¿sí? No interpretan adecuadamente. Entonces, en muchos casos, si bien está escrito como está, ya sabemos que no es ese nombre, ¿no? Es como Aduana Nacional de Bolivia, le siguen poniendo, esa solo Aduana Nacional. Ahora han cambiado hasta su logo, más feo que no sé qué, pero bueno, no, problema. Y Servicio de Impuestos Nacionales tampoco es, ahora solamente es Impuestos Nacionales. Y todo, creo que al comienzo les he dicho que todo se hace, todos los cambios se hacen mediante normativa legal, ¿no? No es porque me gusta este dibujito y lo voy a poner y le voy a cambiar mi escudo. Si no hay una normativa legal aprobada, no se puede, ¿sí? No se puede. Bien, entonces Impuestos Nacionales emite a la orden del exportador un valor tributario denominado certificado de evaluación impositiva, el cual es entregado al exportador por el CENAVEX. ¿Ya? Esto lo emite
impuestos nacionales, no la aduana nacional. Tenemos recaudadores que son impuestos nacionales y la aduana nacional, son las dos entidades recaudadoras de Bolivia. Para el ingreso de importaciones, obviamente la aduana es la que recauda el IVA, que es el 14.94, el GAE, dependiendo el tipo de mercancía, el ICE, dependiendo la mercancía, el IHD, dependiendo la mercancía, ¿verdad? Impuestos nacionales es el que verifica, en este caso se llama ahora Declaración de Mercancías de Importación, que son las DIM, que antes eran las DUI, Declaración Única de Importación. Y con la DUI se pueden descargar los importadores. Esa es su, como una factura, ¿no? Factura de importación. Es por eso que impuestos nacionales, como ellos les cobra a los importadores, es impuestos nacionales que les devuelve lo que han pagado a impuestos referente a la importación de esos productos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces ahí se maneja impuestos nacionales, que son los que devuelven el CDI, pero eso se puede utilizar, el CDI se puede utilizar en una importación de otra mercancía. Puede ser para lo mismo o puede ser ya para una importación a consumo de mercancías, obviamente que no va a ser utilizadas dentro de un proceso para la exportación. Los impuestos devueltos a través del CDI, lo que hemos visto, el impuesto al valor agregado, es reintegrado al exportador el crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importación definitiva o compras de bienes en el mercado interno. En nuestro caso, hasta importación definitiva, ¿no? Esto ya compras de bienes del mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obra y prestaciones de servicios vinculadas a la actividad exportadora. ¿Ya? Todos estos otros puntos también son utilizados para la devolución del CDI dentro de un proceso para la producción o la actividad exportadora. El impuesto al consumo específico, el ICE, pagado por los bienes finales exportados sujetos a este impuesto, es devuelto al exportador previa presentación de la nota fiscal que demuestra la cancelación del mismo. No es objeto de devolución. El ICE pagado en la compra de insumos intermedios. Y el gravamen arancelario, el más común, a ser devuelto por operaciones de exportación, se establece en base a los aranceles pagados directamente por el exportador o por terceros en la importación de los bienes y servicios incorporados en el costo del producto exportado. ¿Sí? Tomamos en cuenta que el gravamen arancelario se determina de acuerdo a la partida arancelaria, subpartida arancelaria, y el gravamen arancelario en nuestro arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia está entre 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40%. ¿Sí? Gravamen arancelario. En los decretos supremos que han salido con modificación de alguna de las partidas arancelarias con beneficio a ciertas mercancías o la subida del gravamen arancelario a otras mercancías, sí, ya se habla de 25 y 35%, porque de 15 le han subido un 10% o del 20 le han subido un 15%, que hace 35%. Autorizaciones y certificaciones. Esto es importante analizar para que podamos hacer tanto, generalmente importaciones, ¿sí? Para presentar la documentación y la mercancía sea sometida a verificación de las entidades correspondientes. Y en el caso el problema de caso de no presentar estas importaciones o exportación en la exportación de estas autorizaciones y certificaciones, para la salida de exportación no te dejan salir, ¿no? Generalmente a los exportadores tienen más beneficios, es más rápido, es menos burocrático, entre comillas. La declaración de mercancías de exportación deberá presentarse cuando corresponda, solo cuando corresponda, con las autorizaciones previas y certificaciones exigidas por disposiciones legales vigentes.
En caso de que se detecte la salida de mercancías sin cumplir con este requisito, la administración aduanera procederá al comiso de las mismas y las pondrá a disposición de autoridad competente. Esto ya sería contrabando de exportación. Por eso que analizando, cuando ustedes lleven nomenclatura arancelaria, de acuerdo, dependiendo la mercancía, tienen una partida arancelaria donde especifica los requisitos fuera del pago del gravamen arancelario, la descripción de la mercancía, los requisitos de la presentación de estas autorizaciones o certificaciones. Para todo trámite, tanto de importación y exportación, como dice en este párrafo, si no se presenta y la partida arancelaria requiere, porque es tanto para exportación e importación, se hace el comiso de las mercancías. Si no presentas esto, es contrabando de exportación. Y las mercancías se ponen a disposición de la autoridad competente. En este caso sería la aduana nacional que hace el comiso de las mercancías y después, igual que lo que hemos analizado dentro de la supervisoría de procesamiento por contrabando contravencional, se realizan las subastas, primero la adjudicación, obviamente, al Ministerio de la Presidencia y después las subastas correspondientes. El exportador, según la naturaleza de la mercancía, podrá obtener los certificados requeridos en el país de destino sin que ellos constituyan requisitos para el despacho aduanero de exportación. ¿Qué quiere decir? Hay algunos requisitos que pide el país de importación. Yo estoy importando a Perú, por ejemplo, no sé. Y ellos también necesitan, nosotros emitimos autorización y certificación. Si ellos necesitan autorización o certificación de acuerdo a su legislación, como hemos visto, de acuerdo a su normativa, cuando llegue, van a hacer tal vez el mismo proceso que hacemos acá. Que ingrese, si no tiene autorización, si no, el importador de Perú no ha pedido, igual pueden hacerle el comiso de la mercancía. O cuando lleguen a algún recinto aduanero, ahí harán la verificación y emitirán el certificado. Pero eso es independiente. Nosotros a Bolivia, perdón la palabra, no nos interesa lo que pida la legislación de otro país. Sí nos interesa que el exportador salga con todos los documentos requeridos. Pero me voy a esto. Es decir, no es que no nos interese como aduana nacional, al que le tiene que interesar es al exportador, porque si no nos vamos al artículo que hemos visto anteriormente, que nos han devuelto la mercancía porque no cumplía los requisitos, no tenía la documentación necesaria, no tenía la calidad estipulada, ¿sí? Y se volvió, ¿sí? Ahí ha perdido el exportador más que nadie, ¿verdad? Pero eso no debería ocurrir. Bueno, más para nosotros que somos profesionales o vamos a ser profesionales de comercio internacional porque conocemos, tenemos que averiguar, hacer un marketing, una mercadotecnia del lugar donde vamos a exportar. ¿Sí? Si en el caso somos exportadores. De la misma forma, cuando vamos a importar, tenemos que saber qué estamos importando, qué vamos a importar y a quién vamos a vender. Y para analizar a quién vamos a vender es mercadotecnia. Todo es marketing, todo. Desde que nacemos hacemos marketing, ¿verdad? Con vestiditos, pantaloncitos, ya estamos haciendo marketing. Aforo para el despacho de exportación, que lo hemos analizado. Aquí, como les decía, le han puesto canal naranja, por eso había alguien que me decía, ¿y el canal naranja? No. Y justamente era un alumno de la UTEPS. Este es canal amarillo, ¿sí? El canal naranja son en Brasil, si más no me equivoco, donde determina o canal verde o naranja. No hay rojo. O verde o naranja. Es decir, el naranja es para que se vea la mercancía completa. El aforo físico podrá ser efectuado a la administración aduanera de salida o a solicitud expresa del exportador en sus propias instalaciones y previo al embarque. En este último caso, necesariamente el medio y unidad de transporte deberá ser precintado por la administración aduanera. En caso de exportaciones, hay este privilegio, ¿no?, que se les puede dar a estas empresas, que la mayor parte tendría que ser OEA ahora, para que el aforo o la verificación o la asignación de canal se haga en sus depósitos, porque la mercancía en algún caso quiere salir inmediatamente, no quedarse en frontera. Sí pueden hacer la solicitud. En ese caso bueno, tienen obviamente ya que hacer toda la documentación, todas las formalidades que hemos visto,
¿sí? Y asignarle canal. Pero la revisión, en caso de que sea amarillo o rojo, se tiene que hacer en las instalaciones del importador, pero se debe precintar ese contenedor, si es contenedor, ese camión, si viene con carpa, se tiene que precintar. La aduana tiene que poner precintos y en frontera los precintos tienen que estar intactos, obviamente, ¿no? Lo que suceda en el otro país ya es cuestión de la aduana del otro país. El canal verde es el levante automático, canal amarillo, revisión documentaria. El canal rojo es la revisión documentaria y el reconocimiento físico. Se tiene que verificar la documentación y contractuar con lo visto, con lo físico, con los códigos, si existen códigos, con las marcas, con la numeración que está en la lista de empaque y en la factura comercial, ¿no? Después de hacer la revisión y hay conformidad documentaria y física, se da el levante necesario autorizado. Plazos y embarques parciales. Una vez aceptada la declaración de mercancías de exportación, el exportador contará con 60 días para cumplir con la salida física de las mercancías. Permitirá embarques parciales dentro de dicho periodo, siempre que estos se realicen bajo una misma modalidad de transporte. Tenemos una compra por 60 toneladas, no sé, de quinoa, digamos, ¿no? A Chile. ¿Sí? Pero las 60 toneladas no van a entrar, o entran, a ver, si tú calculas, no entran en un camión. No entran en un camión. Pónganse que necesitan de 5 o 6 camiones. ¿Ya? Estos 5 o 6 camiones, por el mismo carguío, por la situación tal vez de algún inconveniente, juntos los 6 no pueden salir, o los 5. Entonces pueden ir saliendo uno a uno. En estos 60 días tiene que salir el último camión, que sería el sexto, ¿sí? Como embarques parciales dentro de los 60 días. Y todos tienen que ser mediante camiones o el mismo medio de transporte, en este caso terrestre. No puedo mandar 3 toneladas por vía camiones y las otras 3 vía férrea. No, por eso dice una misma modalidad de transporte. Con carácter excepcional, la Administración Aduanera de salida podrá prorrogar por una sola vez dicho plazo por un periodo similar, siempre que se justifique la solicitud del interesado. En cuestión de exportación son más amplios, ¿sí? Pero 120 días para que hagas una exportación, no, pero puede que tal vez en el camino puede que suceda un accidente, digamos, ¿no? Y se pierde toda la mercancía. Entonces van a tener que hacer otra carga, o no sé, o dependiendo de la mercancía, conseguir la misma cantidad y puede que tarde esa cantidad, ¿no? Dependiendo. Por eso tiene que haber la justificación para que se pueda ampliar a 120 días. Dentro de dicho plazo, la Administración Aduanera de salida por medios informáticos o manuales registrará todos los embarques parciales efectivamente exportados correspondiente a una misma declaración de mercancías de exportación. La Aduana Nacional, a través de resolución de directorio, establecerá procedimientos que faciliten el despacho aduanero de exportación, teniendo en cuenta la naturaleza de las mercancías. Hablamos de exportación y debería haber políticas comerciales que apoyen a nuestros exportadores. Vuelvo al artículo que hemos visto. Te devuelvo porque tu calidad no es la que hemos solicitado. Entonces, la Aduana Nacional, el directorio, el gobierno, las empresas públicas, privadas, deberían brindar el apoyo justamente a estos exportadores con normativas para que se apoye el proceso productivo, ¿sí? Dependiendo de las mercancías. Y es importante que estos procedimientos, tenemos el procedimiento que ahora ya no se llaman procedimientos, se llama reglamento.
Para exportación no ha cambiado, perdón. Para exportación sigue siendo procedimiento de exportación definitivo o procedimiento de exportación, bajo sus diferentes modalidades. Lo que sí ha cambiado es el reglamento de importación, procedimiento de importación a consumo, que ahora es reglamento de importación a consumo, reglamento de tránsito y reglamento de depósito, ¿no? Han cambiado esas normativas recientemente. Los embarques parciales, aspectos generales. Todo despacho de exportación que corresponda a una factura. ¿Sí? Esos despachos parciales tienen que ser emitidos tienen que estar emitidos bajo una sola factura y una sola declaración de exportación. Estará asociado a sus propias DEX y puede ser embarcado en diferentes unidades de transporte si todos salen del país en el periodo determinado por la aduana nacional. Tomen en cuenta, estamos hablando unidades de transporte. Arriba hemos hablado de medios. ¿Cuál es la diferencia entre unidades y medios de transporte? No respondan. Sebastián. Sebastián. Hay dos Sebastián. Sebastián Muñoz. Sí, Lisa. ¿Cuál es la diferencia entre unidades de transportes y medios de transporte? Medio de transporte, ¿mediante qué lo está transportando? ¿Mediante qué vía? ¿Vía marítima, terrestre o aérea? Ya. Y el otro que me dijo, ya dependiendo del el transporte, mediante los containers, camionetas, aviones. Excelente, excelente. Muy buena respuesta. ¿Y cuántos medios de transportes conoces? 3. ¿Solo 3? A ver. Marítimo. Marítimo, fluvial, el marítimo, terrestre y el aéreo. Ya, estaba bien el fluvial, también es otro ¿Cuánto medio. el ferrio? Ferroviario. Ese mismo. Bien ferroviario. Aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo, dos más. Lacustre y fluvial. Lacustre por lagos, fluvial por ríos. Hidrovía Paraguay-Paraná, hidrovía Ichiloma-Moré. Lacustre, lago Titicaca, tenemos todavía, ¿sí? Porque ese lago conecta con Perú. ¿Cuáles son las diferencias, Lisa? No escuché bien. La diferencia que el lago es más grande y el río es más chico. No, la diferencia es que lacustre, obviamente es para lagos, y lacustre, ya me hicieron confundir. No, me refería a las unidades de transporte. Los medios de transporte es en qué vas a llevar las mercancías. ¿Ya? ¿En qué medio? Es decir, medio marítimo, aéreo, fluvial, lacustre, terrestre. Y las unidades son los contenedores. ¿En qué? ¿Cómo vas a llevar esas mercancías? ¿Sí? Vas a llevar en contenedores, en este caso los trenes, en vagones, ¿sí? ¿En qué más? Puedes llevar en cisternas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y una unidad unidad también podríamos, a medios también podemos utilizar como ductos y cables, ¿no? Porque por ahí se transporta la electricidad y se transporta el gas o la gasolina para exportación. ¿Ya? Ok, Lisa, gracias. ¿Dónde hemos quedado? Si todos salen del país en el periodo determinado por la aduana nacional, última hora laborable del día. Esto se determina embarque total. Ya cuando sale el último camión por frontera se llama embarque total. La RD 0102C02 establece la posibilidad de realizar embarques parciales con un plazo de 60 días calendarios, prorrogables con a 120 días, es decir, a 60 días más, siempre y cuando sea justificado, ¿no?
Declaración de mercancías de exportación de menor cuantía. La exportación de de mercancías cuyo valor no exceda los $2,000 podrá ser realizado directamente por personas naturales o jurídicas que exporten con la presentación de la declaración de mercancías de exportación de menor cuantía y el cumplimiento de las formalidades aduaneras siempre que no constituya fraccionamiento de las mismas. Las exportaciones de menor cuantía podrán ser realizadas bajo cualquier modalidad de transporte, incluyendo las empresas postales o de servicio expreso, sin que sea necesaria la intervención del CENAVEX. No necesitan que se realice ninguna documentación con el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones ni el despachante de aduana. ¿No? Es para, en este caso, cuando se habla de menor cuantía, generalmente es para los viajeros que salen con algo, pero que tienen que declarar, o también para importaciones, para mercancías que ingresan con un valor menor a $2,000 vía courier, vía postal, como les he dicho, correos o algún courier, o lo llevas directamente en tu equipaje, ¿no? Pero sí tienes que declarar en caso de que sea mercancía. Hablamos ahora del procedimiento de exportación de libre consignación. La libre consignación se aplica a aquellas exportaciones cuya operación comercial se consolida en puertos de reembarque o en destino final. Este mecanismo se aplica como resultado de la exigencia de la dosificación de las facturas comerciales de exportación. La numeración, dosificación se llama a la dosificación de las facturas comerciales de exportación. La administración aduanera aceptará las exportaciones bajo modalidad en libre consignación para todas aquellas mercancías donde el precio final de la transacción se defina por procedimientos de subasta en las terminales comerciales de destino o por procedimientos de mercados futuros. ¿Qué quiere decir? En tu dosificación de tu primera factura vos le pones un precio estimado, porque esa mercancía lo estás llevando a una subasta a un mercado internacional, ¿sí? O vas a venderlo, vas a esperar a que te puedan ofertar un precio estimado en los mercados futuros, y ese precio, cuando ya lo vendes, definitivamente tienes que hacer regularización ante la aduana nacional mediante esas facturas dosificadas. En este tipo de exportación, la declaración de mercancías de exportación se hará sobre la base de precios provisionales fijados por el exportador. Eso es lo que les comentaba, ¿no? En tu factura pones un precio estimado, pero cuando ya se venda totalmente, puede que sea más o puede que sea menos de lo que tú has puesto como un precio provisional, y después tienes que hacer la regularización ante la aduana. A efectos de la devolución impositiva para las mercancías sujetas al pago del impuesto complementario de minería y para las mercancías relacionadas con precios futuros, una vez concluida la operación en destino, el exportador deberá presentar a la administración aduanera donde se inició el trámite la factura comercial con el precio definitivo para su registro en la declaración de mercancías de exportación. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una modificación, una enmienda dentro de la DEX, donde ya van a poner el precio definitivo a la que se ha vendido la mercancía en esos lugares. Bien, concluimos. Nos dio el tiempo para concluir. Consultas, preguntas, dudas. Creo que estamos aprendiendo más cosas, ¿no? Si están poniendo atención, y en el comercio internacional no van a ocupar todo. Estamos hablando de aduana de manera general, pero bueno, cuando se dediquen a importación van a ser importadores, pero es necesario que conozcan, si es posible, toda la normativa, porque cualquier momento van a necesitar desarrollar. Y los documentos que les he pasado, la ley y el reglamento, es lo resumido, ¿sí? Porque de la ley y el reglamento nacen los procedimientos de esos artículos, de esos procedimientos, de esa normativa. ¿Sí? Pero ella es para el aspecto operativo. Con tal de que ustedes conozcan la ley y el reglamento, tomando en cuenta que la ley
no es tan amplia, ¿sí? Son como conceptos generales y el reglamento ya te especifica lo que dicen los artículos de la ley. Es decir, te amplía un poco más, te explica un poco más. Pero no es tan suficiente el reglamento. Se tiene que hacer en todas las empresas, fuera de eso, en este caso en la aduana, se hacen estos procedimientos que ahora se llaman reglamentos, para que puedas utilizar operativamente esta normativa, tanto de la ley y el reglamento, en la situación de los operadores de comercio exterior o la misma aduana nacional. Es decir, ahí te dice el gestor o la agencia despachante tiene que hacer esto, el transportista tiene que hacer esto, el depósito tiene que hacer esto y la aduana y el técnico aduanero tiene que hacer esto. ¿Sí? Ya es el aspecto operativo, movimiento. Porque en la ley te dan los conceptos generales de lo que es régimen, qué es aplicable a todos esos regímenes. En el reglamento ya te amplía un poco más y el procedimiento es justamente para que apliques toda esa normativa. ¿Sí? Y además hay circulares que salen. La aduana nacional emite circulares y para cualquiera de estos procedimientos. Es decir, tomen en cuenta que en la normativa no solamente es ver el reglamento y el procedimiento. Algunas circulares te cambian algún artículo, te modifican algún párrafo, entonces ya no es lo mismo. Por eso hay que hacer seguimiento a las circulares que emite la aduana nacional, porque te puede modificar algo. ¿Sí? Entonces es importante hacer ese seguimiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta? Los que no están en clases, Jennifer, Pablo, Sebastián. Aquí estamos, Lisen. ¿Alguna pregunta? Paulillo. Ni una, Lisen, todo claro. Aunque no me quedó claro los modos de transporte. Si es terrestre, ¿no entraría igual el ferroviario? No, no. Terrestres porque son con llantitas, con ruedas, con neumáticos. Por eso el ferroviario es diferente, ¿no? Y han visto, bueno, no han visto, tienen que ver las noticias. Se están haciendo en Chile rutas ferroviarias con, justo, creo que hemos analizado con ustedes, creo que era, Goodyear, creo que es la más grande del mundo de las llantas, está reciclando todas las llantas en Chile, creo que era Goodyear, ¿no? Y ahora se están haciendo, ¿qué se llama eso de los trenes? ¿Rieles? ¿Vía férrea? ¿Perdón? ¿Vía férrea? Sí, vías férreas, las rieles, pero no las rieles, sino antes ponían para las rieles unas tablas, ¿verdad? Sí. Pero ahora lo están haciendo. Poniendo caucho o plástico. Neumáticos, es decir, el reciclado de todas las llantas viejas. Entonces, en Chile están utilizando y están... ¿Seguro que no se va a descarrilar? No creo, digamos, dependiendo, es decir, creo que tiene estabilidad, no sé, debe ser caucho duro también, no creo que sea pues el blandito, ¿no ve? Porque hay caucho duro, que parece metal, ¿no ve? Sí. De ese tipo de caucho. Pero como ven, en todos los países están aprovechando. Está invirtiendo una empresa multinacional que es Goodyear para hacer todo eso. Ah, no, Michelin. Neumáticos Michelin. Ellos están invirtiendo en Chile justamente para hacer, para reciclar todas las llantas o todo lo que es goma, para reciclar y hacer este tipo de obras, digamos, ¿no? Aquí cuando, no sé, todo se recicla, por si acaso, ¿no, Jennifer? Sí, no sé por qué duda, yo siempre estoy atenta a la clase. Dudo porque no te veo, pues si no te veo, ¿cómo es la canción? No, me estoy confundiendo de canción. Sí, creo que sí. Sí, pero ya te has imaginado qué canción es, ¿no? Bien, sin comentarios. Bien, señores, nos vemos mañana. ¿No hay alguna consulta? ¿Algo que quiera comentar? ¿Hasta cuándo va a estar habilitado el trabajo? Acabamos, ya hemos acabado la tercera. Hoy hemos acabado la tercera unidad.
En un rato más lo voy a habilitar. Hasta el domingo les voy a habilitar. ¿Ya? Hasta el domingo. A las 11. Por favor. Dicen, Ya, no se olviden. yo tenía un problemita con mi flujograma. Me olvidé separar el salto de página y no me deja poner carátula. Quería saber si ese trabajo lo podía presentar sin carátula. Ponle abajo. El orden de los factores no altera el producto. Ah, ya, perfecto. Ya lo hice, gracias. Ok. No hay problema. Para todo hay solución, ¿no? Menos para, ya saben. Bien, señores, ha sido un gusto verlos. Vuelvo a invitarles, y justo que estaba hablando de regímenes, perdón, de volada. Régimen de viajeros. El día sábado vamos a dar el taller con un amigo que trabaja en la aduana, ha sido jefe de aeropuerto del área internacional. El régimen de viajero y control de divisas, ¿no? Para los que quieren viajar, voy a pasarles la información. Tienen que conocer que tienen que declarar su dinero. Si son más de $10,000, tienen que declarar. No hay multas. Si son más de 50,000, con un documento del Banco Central, ¿sí? Y ahí se les va a explicar qué es lo que pueden llevar o no los viajeros internacionales, tanto nacionales como internacionales, obviamente, ¿no? Porque hay normativa, ¿no? Todos se quejan, no, ¿por qué no puedo traer vestidos para mi mujer? No, porque es de uso personal. Si hablamos de uso personal, Johan no puede traer 3 vestidos, a no ser que demuestre que es del otro equipo, ¿no? Pero ni idea, ¿no? Tiene que ser de uso exclusivo personal, ¿ya? Se los vuelvo a invitar. A los que invito, solo 2 participan. Gracias a los que participan. Muy bien, señores, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a buscar, no quiero empezar mañana con valoración, pero vamos a ver qué tema. Tal vez voy a buscar, tengo uno, como les estaba hablando mucho de la mercadotecnia, tengo una presentación o un curso que he entrado justo a la Asociación Latinoamericana de Integración, y es de mercadotecnia de exportación. Les voy a mostrar eso, por lo menos la primera parte, porque son 3 partes, para que conozcan un poco de exportación y la mercadotecnia de exportación. ¿Ya? Mañana les voy a regalar ese curso, porque cuesta. ¿Listo? Nos vemos mañana. Chao, chicos. Hasta mañana, Listen. Chao, Bautito. Hasta mañana, Lucy. Chao, Mile. Ese- Chao, Jenny. Chao, chao. Chao, Joan. Nos vemos. Chao, James. Hasta luego, Listen.